Del caos y la destrucción de la naturaleza en la península italiana surge el ingrediente que compacta todos los demás. La ceniza volcánica o puzolánica se fue depositando a lo largo de miles de años. Todavía hoy se encuentran importantes filones debajo de Roma. Hasta entonces tenían cal, yeso y escombros, a lo que añadían un poco de agua. Pero cuando los romanos añadieron a la mezcla ceniza puzolánica, crearon algo que era muy fuerte, muy resistente y que podría abarcar distancias muy largas y muy anchas. Los romanos fueron muy afortunados porque descubrieron este ingrediente mágico. El medio de un proceso de transformación química que permite que este material húmedo y amorfo, cuando se seca en un encofrado, se convierta en algo increíblemente fuerte y sólido que tiene muchísimas ventajas. Lo mejor del hormigón es que se le puede dar cualquier forma. Solo hace falta un molde, rellenarlo de hormigón húmedo y esperar a que se fragüe. Y cuando fragua, queda como un monolito, como un bloque único de material, sin juntas, lo que elimina el problema de que se caigan. Para los romanos significó abarcar mayores distancias, crear formas mucho más complejas de manera más fácil y económica, y dejar volar su imaginación. Cambió radicalmente la forma de construir edificios. Los romanos comenzaron a experimentar con formas e ideas que hasta entonces no podían ser más que meras fantasías. Antes de los romanos, había dos formas fundamentales de crear un espacio interior, de hacer un tejado. La primera era con postes y vigas. Básicamente lo que hay es un bosque de columnas, y entre las columnas están las vigas. Lo que determina la distancia entre las columnas es la longitud que puedan alcanzar las vigas. Si es una viga de piedra, tienen que estar bastante cerca. Si es de madera, pueden estar más separadas, pero la distancia entre las columnas sigue dependiendo del tamaño del árbol que puedas conseguir. La segunda forma de hacerlo es crear una cabriada, una simple cabriada para el tejado. Pongamos que hay dos paredes, y entre ellas una cabriada triangular, como las que se ven normalmente en las casas, que dentro no tendría más que traviesas cruzadas. Pero estamos en lo mismo. El tamaño viene determinado por el tamaño de los árboles que se pueden conseguir. Lo que hicieron los romanos fue crear y perfeccionar la cúpula de hormigón. Hace 2000 años esta estructura, ahora medio sumergida, fue un revolucionario experimento arquitectónico. Lo que me intriga es qué sabían del hormigón. ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando con hormigón? Cuando construyeron esto, un par de siglos, era una técnica que ya habían probado con buenos resultados, pero lo audaz en este caso son las dimensiones de la estancia que quieren cubrir. En las grandes estructuras de hormigón, cuando el hormigón se seca se encoge, con lo que hay contracción por fragua y grietas. Pero aquí, en esta estructura, no se ven indicios de grietas. No hay grietas, ¿verdad? Ni una sola grieta radial. Eso demuestra que conocían el hormigón a la perfección y podían utilizarlo para obtener cualquier tipo de forma. Pero construir una cúpula, y quizá esta sea la primera cúpula de hormigón del mundo, representa un nuevo desafío. Este tipo de hormigón no es como el nuestro, no se vierte. En realidad es como construir una pared, solo que ésta se va curvando a medida que sube. O sea que en realidad es como enyesado, como un revocado de hormigón. Sí, y de hecho se da con una paleta. Es increíble imaginar la seguridad que tenían en lo que hacían, ya que tuvieron que poner hormigón encima de una estructura de apoyo de madera. La única forma de construirla tuvo que ser con un bosque de andamios y una cubierta de encofrados de madera. Y después, centímetro a centímetro, colocar a mano y dejar secar el 1.700.000 toneladas de hormigón. Al final llegaba el momento de la verdad. Cuando construyes una estructura como esta utilizando soportes temporales, al final, cuando retiras los soportes, es un momento muy emocionante, ya que tiene que mantenerse en pie. Y si hay algún fallo, se derrumbará. Antes del Panteón existió la Domus Aurea, la Casa de Oro, un espectacular comedor en el corazón de un inmenso palacio. En la actualidad se están realizando importantes trabajos de restauración y está cubierta de andamios.
Imagine entrar en un espacio como este por primera vez, cuando nunca había visto nada parecido. Es una pieza geométrica pura. Es parte de una esfera, pero como espacio donde estar, como espacio que contemplar, tiene algo increíblemente sencillo y poderoso a la vez. La geometría de este espacio parece bastante compleja. Lo que hay aquí es un octógono. Y a medida que subimos hacia la cúpula, se da una transición gradual desde esas 8 caras a una cúpula. Y en la parte superior lo que hay es una estructura circular totalmente redonda. A primera vista, el edificio no tiene mucha lógica. La cúpula parece estar flotando. Da la sensación de que no debería estar en pie. Lo esencial en la construcción de una cúpula es equilibrar las fuerzas, controlarlas, contrarrestarlas, dirigirlas. Una cúpula siempre tiende a aplanarse. La base de la cúpula siempre empuja hacia afuera, lo que significa que se crea una tensión en el anillo exterior de la cúpula. Una solución posible es con un grueso muro de contención. El resultado es una estructura pesada, pero en la Domus Aurea los romanos querían crear espacio. El diseño de la Domus Aurea es ambicioso. La idea inicial era retirar parte de los soportes en los que se apoyan las cúpulas. La masa del muro continuo de contención se reorienta a 8 puntos equidistantes. Ahora estas paredes laterales resisten el empuje de la cúpula. Así consiguen una estructura que se apoya en los puntos de ángulo del octógono, que son los que soportan el peso de la cúpula. Cuando entrabas en la sala octogonal te quedabas anonadado por la grandiosidad de la sala y también por el ingenio y las ideas que tuvieron para su creación. La vista se te iría hacia arriba, hacia la cúpula circular, y allí verías entrar la luz creando un efecto realmente espectacular. La fuente de luz se conoce como el óculo. Este agujero en el techo no es solo un elemento decorativo, es una genialidad arquitectónica. Mirar a una cúpula con un agujero en el centro es como mirar a un arco al que le han quitado la piedra clave. De manera intuitiva te planteas su estabilidad, y sin embargo alguien tuvo la valentía y la plena confianza para decidir que era posible que la cúpula se sostuviera en el aire. La razón del agujero está una vez más en las fuerzas estructurales. La tensión tiende a aplastar la cúpula por la base, pero por arriba la cúpula tiende a aplastarse contra sí misma. Las fuerzas estructurales son equivalentes y opuestas. Las fuerzas en la parte superior de la cúpula son compresivas, lo que significa que presionan hacia adentro. Y la cúpula, de hecho, el hormigón, tiende a aplastarse por arriba. Si no se derrumba es porque los romanos integraron en la cúpula un anillo de compresión. Se trata de una superficie de 360 grados que recoge el empuje de las fuerzas de compresión. El resultado es que la cúpula se soporta a sí misma. En la Domus Aurea el anillo de compresión está a 9 metros de altura, y los andamios temporales permiten a Steve verla de cerca. Seguramente más cerca de lo que la ha visto nadie desde su construcción en el año 64 a.C. Aquí lo que vemos son los ladrillos que se colocaron dentro del hormigón. Este es el anillo de compresión del óculo. Lo que tenemos son estos ladrillos al borde que forman un círculo de unos 40 centímetros de ancho y tienen unos 60 centímetros de espesor. Son los que forman el anillo de compresión alrededor del óculo. Durante más de 2000 años, Roma ha tenido graves problemas de tráfico. Julio César prohibió los coches y carros en la ciudad. Ahora no está mucho mejor. Pero prohibir el tráfico en una ciudad moderna no es realista. La solución parece fácil, construir nuevas carreteras. El problema, que allá donde se excave aparecen restos del pasado. Hoy, como hace 2000 años, Roma está en constante construcción, arreglando acueductos, añadiendo y ampliando el alcantarillado y construyendo nuevas carreteras. El proyecto de la nueva línea de metro sigue en su primera fase, pero ya ha desenterrado docenas de hallazgos arqueológicos. Por lo que no fue una sorpresa que la construcción de una nueva calle en este bullicioso barrio dejara al descubierto un antiguo secreto: los restos intactos de una villa con 2000 años de antigüedad y un auditorio que fue escenario de uno de los mayores juegos estratégicos de la urbe. Sander Evers, experto en la antigua Roma, accedió a mostrármelo. Hola, Sander. Gracias por venir. Encantado, bienvenido.
El edificio se encuentra a unos 6 metros por debajo de este parque en el barrio de Piazza Vittorio. Actualmente está lleno de tiendas, empresas y edificios modernos, pero hace 2000 años esto era el extrarradio, el patio de juegos de los ricos y famosos. Imagina esto hace 2000 años. Estaríamos en medio de lo que solía ser un enorme complejo, una gran villa con enormes jardines y bellos exornos. Tristemente, esto es lo único que queda. ¿Podemos echar un vistazo? Por supuesto, te prometo que va a ser espectacular. Genial. Cientos de personas pasan junto a este edificio de ladrillo cada día sin saber que están encima de la antigua Roma. Esto permaneció enterrado hasta finales del siglo XIX. ¿Todo esto estaba enterrado? Sí. Vamos a entrar en un auditorio. Era una sala de grandes dimensiones en la que actuaban los poetas. La gente se sentaba en esas gradas del fondo a escucharlos. Esto es precioso. No está mal. La estructura subterránea era solo una pequeña parte de la finca. Fue construida hacia el 30 a.C. por Cayo Mecenas, un ciudadano extremadamente rico. Mecenas era íntimo amigo de un hombre que posteriormente sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. Cuando Mecenas construyó la villa, Roma aún era una república. Unos años después, su amigo Octavio recibió el título de Augusto y se convirtió en gobernante de Roma. Mantener la imagen de una república mientras se consolidaba el control no era fácil, pero con la ayuda de su amigo Mecenas, Augusto descubrió un arma exclusiva para mantener el poder político. Los mejores poetas de la época componían obras para entretener, pero también para difundir mensajes políticos. ¿Por qué debía Augusto convertirse en emperador? ¿Por qué podía ser nombrado emperador cuando la república llegara a su fin? Transformar Roma en la capital de un imperio requería grandes obras de ingeniería como alcantarillas, acueductos y altos edificios. Pero este auditorio se convirtió en el lugar desde el que se dirigía todo. Quienes decidían en Roma se reunían aquí, incluidos Virgilio y Horacio. Mecenas construyó este lugar para demostrar su poder e influencia, pero acabó convirtiéndose en el centro cultural y político de Roma. El carácter alegre del edificio expresa la gloria de su propietario como parte de un desarrollo político. Igual que los ricos y famosos de hoy en día quieren mostrar su riqueza y su fama. Es impresionante. Está agrietado, pero se pintó sobre el estuco. Es precioso. Los colores son muy vivos. Mira ese azul. Dios mío, increíble. Los motivos ya no son muy claros, pero parece que estuviéramos contemplando un paisaje campestre a través de una ventana. Es lo que llamamos un trampantojo. Es un truco para engañar a la vista. Es un efecto tridimensional pintado en la pared. Es genial. El auditorio provocaba un efecto casi hipnótico entre la audiencia. Pero bajo la superficie mística estaban las entrañas de la ingeniería romana. ¿Cómo construyeron este edificio? Con esclavos y mucho material. La estructura parece un sándwich. Las capas exteriores están rellenas de escombros o ladrillos, pero es muy sólida. Por eso muchos de estos muros siguen en pie. Cuando se descubrió el edificio, una pequeña parte del muro sobresalía del suelo. Cuando se inició la construcción de la calle que atraviesa la plaza, empezaron a retirar los escombros que rellenaban el auditorio. Se levantó un muro de contención para protegerlo y conservar los delicados frescos y murales del interior. Al hacerlo, también protegieron el papel tan significativo que jugó este lugar en el auge de la antigua Roma. Al morir, Mecenas se lo dejó a Augusto. A partir de ese momento se convirtió en el palacio de recreo privado de los emperadores durante 400 años. Esta villa incluso perteneció a uno de los gobernantes más famosos de Roma, Nerón. Se dice que Nerón estuvo en este mismo lugar cuando se incendió Roma en el año 64 después de Cristo. Observó la ciudad desde el monte Esquilino, desde esta misma propiedad. Es alucinante. Este sitio tiene muchísima historia. Nerón, Virgilio y Augusto estuvieron aquí. Sí. Este pequeño lugar está rodeado de toda la Roma moderna y casi no se sabe que existe. No, es difícil de encontrar.
pero es una de las joyas de la ciudad, uno de sus secretos. Siempre que se dobla una esquina se descubre algo nuevo. Yo diría que esa es la magia de Roma. Todos estos restos son un recordatorio de su glorioso pasado. ¿Imaginas cómo era cuando estaba intacto? Es como un tesoro. Ven algo sobresaliendo del suelo y cuando excavan descubren algo como esto. Uno se siente como Indiana Jones cuando aparece algo así en medio de ninguna parte. De Ottavia, que es un poco el centro del gueto, del barrio hebraico de Roma. En el 1555 el Papa Pablo IV hizo una bola diciendo que era impensable que los cristianos y los judíos vivieran en la misma ciudad y ellos vivían aquí dentro. Aquí en el 16 de octubre del 43 vinieron los nazis y se llevaron a 2050 judíos a los campos. Entonces esto es un sitio muy simbólico para ellos, el pórtico de Ottavia. Mis hijos, el Pablo y la Lola, este puente lo tienen más recorrido que recorrido. ¿Aquí aprendieron a andar o qué? Pues casi. La señora Franca, que es mi vecina, aquí la veis, ella sí que trabaja y que tiene siempre el barrio limpio como el oro. ¿Ella es romana? Sí, es romana. Hai visto cambiare molto il quartiere, tantissimo. Abbiamo visto bello e brutto. Hai visto bonito y feo. Abitava di là via Catalana, vicino al templo. Su hermana, que vivía ahí cerca del templo de la sinagoga, se la llevaron y no volvió. Sí. Ella era pequeña, tenía 15 años. Se salvaron porque se escaparon por aquí arriba. Bella, Franca. Ciao, grazie mille. Ciao, bella. Esta casa tiene un secreto que es un privilegio que os voy a enseñar. Segundo siglo antes de Cristo, ¿ok? Había un templo que se llamaba Templo di Metello y quedan 3 columnas de este templo. Y los italianos, que están locos, en el 500 y 600, cuando hacían las construcciones de las casas, las hacían englobándolas. Y aquí hay una de esas. Toma ya. Ahí junto con los trapos y las cosas tendidas, y esta columnita tiene prácticamente 200 años antes de Cristo.